Está claro que el ejercicio causa algunos cambios increíbles en el cuerpo humano, y uno de estos es que entrenar afecta la habilidad de procesar, utilizar y almacenar azúcares. Y es cierto que ya hicimos videos sobre el azúcar e incluso hablamos de si el azúcar es buena o no, y se imaginarán que es un tema controversial. En este video vamos a enclarecer estas nociones sobre si el azúcar es bueno o no, y también hablaremos de cómo ejercitarse influye en esto. Va a ser una dulzura, así que hagámoslo. Nuestra meta de hoy es saber cómo se lleva esto por todo el cuerpo hasta algo como esto, un músculo esquelético. Pero antes hablemos un poco de a qué se refiere la mayoría cuando hablamos del azúcar. Se suele hablar de el azúcar de mesa. En biología, en la fisiología del ejercicio, este término se usa para referirse a carbohidratos simples, que incluye los monosacáridos y disacáridos. Mono es 1, di es 2, sacárido significa azúcar. Un monosacárido es una molécula de azúcar y seguro escucharon de estos. La glucosa es un monosacárido. La fructosa es un monosacárido. Un disacárido sería dos monosacáridos que están unidos. Y el azúcar de mesa es uno de estos carbohidratos. Es un disacárido llamado sacarosa. Si fuera a ingerir esta sabrosa cucharada de azúcar, estaría ingiriendo muchas moléculas de sacarosa. Y para que lo sepan, el cuerpo no absorbe sacarosa, al menos no sin ayuda del tracto digestivo. Luego de ingerir azúcar o sacarosa, bajará por el esófago y hasta el estómago. El estómago ayuda a digerir varias sustancias con el ácido, enzimas e incluso contrayendo músculos que ayudará a mezclar todo. La sacarosa, para ser exactos, se va a digerir en la parte que va a seguir, que es la sección del intestino delgado llamado duodeno. Y dentro del duodeno hay una enzima llamada sacarasa. La sacarasa va a dividir a la sucrosa a sus respectivas moléculas de fructosa y glucosa. Y son estos monosacáridos, estos azúcares individuales, las que absorbemos. Y los vamos a absorber cuando se mueven por la pared intestinal. Y luego irán a los vasos que ven aquí en el tejido llamado mesenterio. Y estos vasos irán hacia una vena llamada vena porta hepática. Hepática significa hígado. En otras palabras, al absorberlas, la glucosa y la fructosa irán derecho hacia el hígado. Y hay un punto importante que nos puede ayudar a hablar del ejercicio y el azúcar, y también si el azúcar se debe evitar. El hígado es muy eficiente para captar la fructosa, e incluso otro de estos monosacáridos que solemos comer, la galactosa. Para que lo sepan, la galactosa y la glucosa son los dos monosacáridos que se unen para formar la lactosa, que es un disacárido que seguro conocen, se encuentra en los productos lácteos. Así, el hígado capta la fructosa o galactosa y la convierte de inmediato en glucosa. Esto evita que la fructosa o galactosa dejen el hígado y circulen libremente por la sangre. Quiere decir que se llega a la glucosa, sin importar el carbohidrato que hayamos ingerido. Si es un carbohidrato simple como el azúcar o carbohidratos complejos como almidón, vegetales, no importa qué carbohidrato sea, el cuerpo tendrá que descomponerlo en monosacáridos individuales antes de absorberlo. Y los monosacáridos, que no es de por sí glucosa en su forma de origen, será convertido en glucosa por el hígado. Porque esta es la forma de azúcar que utiliza nuestro cuerpo. Si han usado un glucómetro para medir la glucemia, no medimos la fructosa en sangre o la galactosa en sangre, medimos la glucosa en sangre. Ahora que el azúcar o la glucosa en sangre puede transportarse a casi cualquier célula en el cuerpo, y si hablamos de ejercicios, queremos que se vayan a las fibras del músculo esquelético, pero también tenemos que hablar de la insulina. Cuando la glucosa entra en el torrente sanguíneo, es obvio que la glucemia se va a elevar, y cuán rápido sube se suele medir utilizando algo que llamamos índice glucémico. El índice glucémico es una medida o número que se le da a una comida con carbohidratos, o es más, también se aplica a las bebidas. Así que las comidas y bebidas con un índice glucémico alto serán descompuestas y absorbidas en la sangre, más rápido que una con un índice glucémico bajo. En general, la comida procesada y los carbohidratos simples, o incluso bebidas con azúcar, tendrán un gran índice glucémico, y así que se absorberán en la sangre más rápido, causando una subida de glucosa en sangre. Y mientras la glucosa empieza a subir, estimula al páncreas para que suelte insulina, y ella es importante porque causa o nivela la transferencia de glucosa desde la sangre a varias células en todo el cuerpo.
Y sin insulina, las células no reciben la glucosa y por eso alguien con diabetes tipo 1 tiene niveles altos de glucosa en sangre, porque no producen insulina y esa glucosa se queda vagando por siempre en la sangre en vez de ir a las células. Ya te expliqué cómo es que esto, o cualquier otra fuente de carbohidratos, llega a las fibras musculares, así como a las otras células en el cuerpo. Si la glucosa entra en la célula, pasará a una de estas dos opciones. Depende del estado energético de la célula, en este caso vamos a usar una fibra muscular de ejemplo, y digamos que esta fibra es bien activa, hace ejercicio, se contrae, por lo que esa fibra va a necesitar bastante más energía. La glucosa se podrá usar como energía de inmediato, es decir, se descompone para hacer ATP. Pero ¿qué tal si esa misma fibra muscular ahora es menos metabólicamente activa? Se tomó una pausa, la energía que usa será menor. Es así que la glucosa se va a guardar como glucógeno en esa fibra muscular para usar después. No te olvides que hay muchas células en el cuerpo que guardan glucógeno, es solo que la mayoría están en el hígado y en nuestros músculos. El hígado guarda en promedio 90 a 100 gramos de glucógeno, mientras que los músculos esqueléticos guardan 400 gramos de glucógeno. Una de las grandes adaptaciones que viene con entrenar y su relación al azúcar es que el entrenamiento regular constante hará que el músculo esquelético almacene más. Quiere decir que guardan más glucógeno, como si crearan más tanques de glucógeno en los músculos del cuerpo. El nivel de glucógeno, aunque sea en reposo de un individuo que entrena, puede ser de un 20 a 30% más alto de lo que es en un individuo sin entrenar o que no hace ejercicio seguido. Si el ejercicio regular ayuda a aumentar cuánta glucosa podemos guardar como glucógeno, significa que aguantaremos más tiempo y a más intensidad, y también que potencialmente podemos comer y guardar más azúcar o carbohidratos antes o en vez de que se vuelvan y almacenen como grasa. Habrán oído a muchos decir que los carbohidratos y azúcar engordan. Esta afirmación nos puede confundir. Cuando comemos, ingerimos una combinación de grasas, carbohidratos y también de proteínas. La grasa ya es grasa. Lo gracioso de la afirmación de que los carbo o el azúcar nos engorda es que la grasa se va a almacenar igual que entró, no será necesario convertirla. Pero con la glucosa o el azúcar, primero tienes que llenar tu capacidad de almacenamiento en el hígado y en los músculos esqueléticos antes de convertirla en grasa. O sea, si comer mucho azúcar es bastante fácil de hacer, lo veremos en un segundo, lleva a la conversión eventual de la glucosa a grasa. Pero igual, tendrías que comer más o superar tu capacidad de acumular glucógeno. Otra cosa increíble del ejercicio es que tiene un efecto que se parece a la insulina en las fibras musculares. Recuerden que la mayoría de nuestras células requieren insulina para poder tomar la glucosa de la sangre, pero una fibra muscular que se ejercita, que se contrae constantemente, no necesita la insulina. Esto viene a ser captación de glucosa sin insulina. Aún así, una fibra muscular en reposo que no se contrae depende de esa insulina para tomar glucosa de nuestro torrente sanguíneo y lo que se considera captación de glucosa con insulina. Pero hay otra cosa interesante. Aunque las fibras musculares usan esa insulina para captar la glucosa, el ejercicio cambia cómo las fibras reaccionan a la insulina. De nuevo, entrenar logra que nuestras fibras sean más sensibles a la insulina. Así pedirían menos insulina para extraer la glucosa de la sangre. Ya te conté de la diabetes tipo 2. En el caso de esta diabetes, las células del cuerpo justamente desensibilizan o se hacen resistentes a la insulina. Y el páncreas trata de compensar liberando más insulina, como queriendo despertarlas a puro grito, ¡traguen insulina! Pero con el tiempo, la resistencia es peor, nuestra glucemia e incluso la insulina pueden quedar altas, lo cual puede afectar a nuestra salud. Pero ejercitarnos, de nuevo, nos da justo el efecto contrario al que tiene la diabetes tipo 2. Las células en el cuerpo se vuelven más sensibles a la insulina, en especial las fibras musculares. Piensa la sensibilización en el corto plazo y a largo plazo. En nuestro largo plazo de sensibilizar las células a eso, la insulina, el ejercicio constante promoverá que las células respondan con propiedad a esa insulina y así requerirá menos con los años. Esto nos asegura que el cuerpo va a utilizar y procesar el azúcar o glucosa como debe, como otros macronutrientes como grasas. Y en el corto plazo, entre 1 y 2 horas después de entrenar, los músculos son mucho más sensibles a la insulina,
muchos atletas o fans del fitness querrán aprovechar esta ventana de 2 horas. Digamos que alguien tuvo un largo o muy intenso entrenamiento y vació las reservas de glucógeno de los músculos. Se demostró en varios estudios que más rápido y efectivo es reponer la reserva de glucógeno ingiriendo carbohidratos que tengan bastante glucosa, también sacarosa, en esas 1 o 2 horas de mayor sensibilidad a la insulina después de entrenar. Y claro, tomar esos carbohidratos justo después de entrenar es mejor que hacerlo esperar hasta esas 2 horas después. Otro beneficio importante de reponer rápido nuestro glucógeno sería mejor recuperación, así como disminuir la fatiga en el siguiente entrenamiento, y obvio se vuelve más importante para quien se ejercita más de una vez al día. Algo importante es que hay varios estudios que sugieren que sumar proteínas al ingerir los carbohidratos puede potenciar cuán rápido se repone el glucógeno. Incluso hay aminoácidos y proteínas que prolongan y mejoran la respuesta a la insulina, lo cual es un beneficio puro. Reponemos la energía de los músculos, el glucógeno, también obtenemos el componente estructural, la proteína, para cualquier síntesis o reconstrucción que ocurra en el músculo durante nuestra recuperación. Es ahora que entendemos por qué muchos batidos post-ejercicios llevan proteína, junto a un carbohidrato simple, y este carbohidrato simple suele ser sacarosa, o tal vez un carbohidrato con un índice glucémico alto. Porque si el goal es maximizar la recuperación y reducir la fatiga, en el siguiente entrenamiento vamos a querer carbohidratos que se absorban lo más rápido posible para que así vaya al músculo lo más rápido posible. Entonces, ahora que hablamos de cómo los carbohidratos llegan al cuerpo y el músculo esquelético y cómo entrenar cambia el guardado, proceso y utilización de los carbohidratos, ahora toca charlar de si hay carbohidratos como el azúcar o la sacarosa que hagan mal. Bien, basándonos en lo que aprendimos, podemos tener una idea de que decir que el azúcar es totalmente mala no es para nada apropiado, porque hay que considerar el contexto y la frecuencia de su consumo. Hace poco te conté que ingerir sacarosa justo después de entrenar es una forma efectiva de reponer el glucógeno lo más rápido posible. En el contexto de maximizar la recuperación y bajar la fatiga de los entrenamientos que vengan, ingerir sacarosa luego de entrenar es bastante razonable. La sucarosa es más que una buena opción para después de entrenar. También puede ser bueno ingerirla en sesiones de ejercicios que duren más de 1 o 2 horas, o si estamos corriendo media maratón o una maratón. En esos 2 casos, alguien puede estar usando todo su glucógeno y querrá una fuente de carbohidratos que pueda absorberse rápidamente para poder llegar a los músculos y así mantener esa energía durante el entrenamiento e incluso durante una competencia. Y les recuerdo, la meta es la glucosa, no importa qué carbohidrato hayamos ingerido. Así que cualquier cosa que aún no sea glucosa, que sea parte del carbohidrato, si también contiene fructosa o galactosa, no lo olvides, igualmente el hígado las va a convertir en glucosa. Además, una molécula de glucosa que es parte de la sacarosa y una molécula de glucosa que esté en un vegetal tienen la misma estructura, la misma molécula. Si fuéramos a ingerir sacarosa al mismo tiempo que comemos vegetales, nuestro cuerpo no sería capaz de diferenciar la molécula de glucosa de la sacarosa de la molécula de glucosa que vino del vegetal y las usará exactamente igual. Pero, ¿cuándo y cómo la sacarosa es un problema? Bueno, es considerada como calorías vacías, o sea, solo nos aporta energía. No tiene fibras, vitaminas, minerales, ninguna de esas cosas buenas que hay en los alimentos que no se refinaron ni procesaron. Y también es muy fácil comer kilos y kilos de ellas, y por varias razones. 1. Se agrega azúcar a muchísimos alimentos. 2. Es más fácil comerla en exceso sin que nos llene. Más, es tremendamente rica. Y un ejemplo que suelo darle a mis pacientes es que imagina que fuiste a cenar con tus amigos, amigas, amigues. Esto dura 1 hora y mientras comas, tomas 3 vasos de agua o 3 vasos de gaseosa. Si tomas gaseosa y no agua, estarías sumando entre 400 y 600 calorías solo del azúcar en la gaseosa. Y puede aumentar rápido. Si el objetivo fuera perder peso, si quisiéramos bajar medio kilo por semana, recomendaría restringir el consumo en unas 500 calorías. ¿Ves lo fácil que consumir una rica gaseosa por día puede complicarte mucho bajar de peso? Y no solo eso, tampoco es complicado que superemos nuestra capacidad de glucógeno si ingerimos más azúcar
Y recuerda, al saturar nuestra capacidad de glucógeno es cuando la glucosa será convertida y guardada como grasa. Y si esto pasa continuamente, con el tiempo aumentarás de peso y probablemente lleguen los problemas de salud. Y por supuesto que si lo vemos desde la salud, la mayoría de los carbos que ingieras deben ser lo menos procesados posibles y contener fibra como granos integrales, frijoles, legumbres, frutas y vegetales. Y a los carbohidratos procesados como la sacarosa, dales con moderación, ¿sí? Todo esto puede ajustarse tomando el gasto energético de alguien, quiere decir que se puede adaptar y diseñar según el tipo de ejercicio en el que participas, la frecuencia, la duración y las metas del entrenamiento que tengas para tu cuerpo. Ojalá este video te haya dado más información sobre cómo procesamos y usamos el azúcar y cómo el ejercicio puede influir esto. Este tema suele generar muchísimas preguntas. Si quieres comentar o preguntar algo, ponlo abajo porque es probable que hagamos otros videos sobre el tema del azúcar. Y si quieres saber más del azúcar y todo eso, te recomiendo ir al link que te dará buena información. Si quieres apoyar el canal, dale al me gusta, suscríbete si quieres y claro, nos vemos en la próxima.